iba diciendo o iba mencionándoles, antes de empezar con la parte de la anatomía del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, vamos a hablar algunos principios anatómicos y la neurocirugía. Y dentro de estos principios tenemos la parte de incisiones en cirugía craneal. ¿Sí? ¿Le está pasando? ¿Pasa o no pasa la diapositiva? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, para realizar las incisiones, para empezar una cirugía, lo primero que tenemos que saber es conocer bien la anatomía. En este caso, conocer la anatomía del scalp o cuero cabelludo, conocer la anatomía del cráneo, en este caso el hueso del cráneo, la dura madre, aracnoides, pía madre y la corteza cerebral. Este es un resumen de todo lo que tenemos que conocer para realizar una incisión. Es así que nosotros tenemos aquí la anatomía del scalp. El scalp es toda esta parte que son todos los tejidos blandos, desde la piel hasta el pericráneo. Entonces aquí nosotros utilizamos, scalp es una mnemotecnia en inglés, ¿no? Que viene a ser la piel, tejido celular subcutáneo, la galea, tejido laxo y pericráneo, que posteriormente aquí lo vamos a describir. Tenemos aquí skin, piel. Por favor, chicos, guarden en su memoria esta parte del scalp, porque cuando vuestros compañeros vienen a la rotación, les preguntamos lo básico, bueno, conocen a medias o casi muy poco lo que es la anatomía del scalp. Es importante que ustedes conozcan para realizar las suturas, principalmente en emergencias, a nivel de cuero cabelludo. Entonces, tenemos aquí skin, piel, por favor no se olvide. C de tejido conectivo, que también está aquí el tejido celular subcutáneo. Posteriormente A de nuestra aponeurosis o dalia aponeurótica. Luz areolar, tisuid, se refiere al tejido laxo areolar. Y el pericráneo, como ustedes pueden evidenciar acá, piel, tejido celular subcutáneo, que está un poco más abajo, la galea, tejido laxo y pericráneo. Y posteriormente viene el cráneo. Entonces, ¿por qué es importante conocer la piel en neurocirugía? Ustedes muy bien saben, acá ustedes tienen un paciente que está en una posición de cúbito lateral, está aquí, está enganchado a este famoso cabezal de Mayfield, que ya les mencioné la semana pasada. Entonces, ¿por qué es importante conocer? Para hacer la incisión. Por ejemplo, acá nosotros realizamos, primero separamos el cabello a ambos lados y luego realizamos aquí el corte, se hace un rasurado lineal, no rasuramos todo el cuero cabelludo, solamente la zona que requerimos para realizar la incisión. Realizamos el marcado respectivo, posteriormente hacemos la previa asepsia, antisepsia y empezamos a realizar la diéresis o corte o separación, ¿no? En este caso, de la piel. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ya estamos planificando también cómo vamos a realizar el cierre de ese cuero cabelludo que muchas veces depende del éxito de la cirugía. Entonces, depende en el área de la cosmética. Entonces, ¿qué contiene la piel? Ustedes saben muy bien. A ver, ¿por qué capas está compuesta la piel, Alejandra? Alejandra, Doctora, dermatología elemental. Buenas tardes. estaría conformado por la epidermis, la epidermis, dermis y la hipodermis, doctora. Hipodermis, está muy buena. ¿Qué más? A ver, Milagros. Ramos Cornejo, Milagros, Cristel Milagros. Milagros. ¿Se encuentra Milagros? ¿No está Milagros? ¿Liz? Sí está, doctora. ¿Por qué no contesta? No está Milagros. No está. Me dice que estaba ahí.
Ha contestado, ¿no? En la asistencia, pero después falta, vamos a poner ya, seguimos. Yulisa, Yuli, Doctora, ¿me escucha? sí, haciendo un poquito de recuerdo, las capas de la piel. Bueno, está conformada por la epidermis, la dermis, tejido subcutáneo. Tiene una capa em, basal después, ¿no? Viene una capa basal, ¿cierto? ¿Están de acuerdo todos? Stephanie Monterroso. Stephanie, tampoco está. Stephanie. Stephanie tampoco está. Ya, muy bien. Está muy bien, claro, tenemos lo que es la epidermis y la dermis. Ustedes saben que en la piel se encuentra, a nivel de la dermis, se encuentran los folículos pilosos, se encuentran las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, más o menos a nivel de la dermis. Aquí indica que está debajo de la dermis, pero se encuentra a nivel de la dermis. Y que no existe una buena separación entre la grasa, o sea, el tejido celular subcutáneo, y esta, una capa musculaponeurótica que posteriormente viene después de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros realizamos, tenemos que ser muy cuidadosos en realizar esta incisión, debido a que, debido a los cortes que realizamos a este nivel, si nosotros utilizamos, generalmente nosotros realizamos la apertura con bisturí, ¿no? Realizamos con bisturí, pero previa a hay otros cirujanos que colocan lidocaína al 2% más epinefrina y se realiza la diálisis. En cambio, nosotros usamos un monopolar después de realizar la incisión con hoja de bisturí y posteriormente a ello realizamos. Si nosotros dañamos, por ejemplo, los folículos pilosos, entonces no va a crecer tejido, no va a crecer cabellos por esta zona y el paciente queda con alopecia. Entonces es importante conocer estas capas y también para realizar el cierre. La siguiente capa viene a ser el tejido conectivo, que estábamos indicando que este es el tejido conectivo, que viene a ser el tejido celular subcutáneo, la grasa. Esta viene a ser muy vascularizada y tiene abundantes nervios cutáneos. También es importante para ver lo del cierre. Y posteriormente tenemos la tercera capa, que viene a ser la aponeurosis, conocida por ustedes, la famosa galea aponeurótica, que nosotros lo conocemos como fascia temporoparietal. Otros lo conocen como fascia epicranial. Ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen, ¿no? Desde aquí son los músculos. ¿Qué músculos serán? Adriana, Soto Díaz. Presente, doctora. Hola, ¿qué músculos serán? Los músculos frontales, doctora. Músculos frontales, ¿no? Muy bien. Entonces, los músculos frontales están adheridos a esta galea. En la región posterior es como una carpa, como un techo, ¿no? Que une estos músculos. Acá se van a poder apreciar mejor. Aquí están los músculos frontales y esta viene a ser la famosa galea aponeurótica. ¿Estos qué músculos son? Whitmar. ¿Cuál, doctora? Disculpe, doctora, ¿cómo está? ¿Me Hola. escucha, doctora? Sí. ¿Qué músculo es esto que estoy señalando acá? Músculo parietal, doctora. Temporal. ¿Dónde está esto? No. Perdón, doctora. Músculo temporal. Claro, Es un músculo de la masticación, perdón. Músculo temporal. ¿Y acá? ¿Qué músculo será? Pablo Antonio. Está en la región posterior que estoy señalando. Pablo Antonio, Sea Salas. ¿Está presente o no está? Antonio.
No está, falta. ¿Y cómo? Doctora, ¿puedo responder yo, por favor? Desde antes me llamó, micrófono estaba malogrado. ¿Cómo te llamas? Monterroso Alexandra. Montero. ¿Ya? Está malogrado tu micrófono. Ahora ya se arregló. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, he entrado por celular, estoy por celular. Vaya, muy bien. ¿Qué músculo es? Occipital, doctor. Músculo occipital. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí los músculos, ¿no? Están aquí adheridos a esta capa, a esta galea aponeurótica. Entonces, después de la piel, tejido celular subcutáneo o tejido conectivo, viene la galea aponeurótica. ¿Ya? Este es importante porque también tiene una capa externa y una capa interna. Acá ustedes pueden apreciar, bueno, es un dibujo ya súper archiconocido. Entonces, es el vientre anterior, vientre posterior también, es la otra denominación, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a dejar con músculo frontal, occipital y temporales. Y esta es la famosa galea. ¿Okay? Esto es importante para realizar un cierre hermético después de realizar una cirugía. Por lo tanto, tenemos que reconocer bien esta capa. Entonces ya tenemos nuestra piel, tenemos nuestra aponeurosis y continúa nuestro tejido laxo, tejido areolar, en este caso luz areolar tissue, ¿no? ¿Qué función tiene esta capa? Esta es una capa con una esponjita y permite el deslizamiento o el desplazamiento de estas tres primeras capas sobre el pericráneo o sobre el pericráneo. Entonces, de esa manera, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que llegan a la emergencia con lesión a nivel del cuero cabelludo, a veces estas no son solamente cortes, hay pérdida de tejido. Entonces, tenemos que tratar de ubicar este tejido areolar y de esa manera poder, como pues sí, jalar. Entonces, esto utilizan bastante nuestros cirujanos plásticos para realizar los famosos injertos o las famosas rotaciones, ¿ya? Entonces, es importante ubicar este área. Muy bien, acá como dice, libre deslizamiento del resto del escalpo. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos acá. Por último, la capa es el pericráneo o la cual se halla adherida al hueso. Ustedes pueden ver aquí este tipo de tejido, el pericráneo, y esta viene a ser el cráneo, ¿no? No la calota. Este tejido es importante porque nosotros utilizamos principalmente para realizar las duroplastias, es decir, utilizamos en lugar de la dura madre, ¿no? Entonces, es importante conservar y preservar este tejido. Muy bien. Seguimos. Johanna. Milagros Johanna Cruz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Menciona, por favor, las 5 capas. Joana. ¿Están atentos a la exposición? Sí, perdón, es que se apagó su... Sí, doctora. Ya, muy bien. Rápido, 5, pam, 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 está listo y ya, y seguimos con... Piel, tejido conectivo subcutáneo, la capa aponeurótica, la capa muscular y por la más profunda es la capa del tejido conectivo laxo o conocida como pericráneo, doctora. ¿Está bien? Muscular no hay capa muscular, lo que es la galea aponeurótica, estamos diciendo. Sí, la galea aponeurótica. Inserta los músculos. Esta es la aponeurosis, esta es la galea aponeurótica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ya, y después que viene, por favor, no se olviden, esto tienen que saber de memoria, al menos para las cirugías, para los abordajes de cráneo, es importante, ¿ya? Por favor.
piel, tejido conectivo, aponeurosis, tejido laxoareolar y el pericráneo. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente. Lo otro que también es importante conocer es la irrigación y la inervación del scalp. Ustedes pueden apreciar que los vasos y los nervios irrigan o, bueno, van en dirección centrípeta, de afuera hacia adentro. Entonces, siempre están, por ejemplo, acá podemos ver el lado derecho y el lado izquierdo, ambos lados. Entonces, seguí estos vasos se unen a nivel de la línea media y de esa manera abarcan todo el cuero cabelludo. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra ubicado? Principalmente aquí tenemos la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial, ¿rama de qué arteria es? Helen Díaz Flores. ¿Está Helen? ¿Está presente Helen? Helen. Presente, doctora. Disculpe, no podía encender mi micro. Sería rama de la carótida. De la carótida, doctora. Carótida, ¿qué carótida? Disculpe. No le escucho bien, doctora. ¿Podría repetir? Carótida primitiva, carótida externa, carótida interna. Ah, de la carótida externa, doctora. ¿Carótida? Externa, doctora. De la carótida externa, muy bien. Entonces, ustedes pueden apreciar que es la principal, ¿no?, de las ramas que va a irrigar a nivel del cuero cabelludo. ¿Ya? Y también tenemos acá la rama frontal del nervio facial. Estas estructuras son las más importantes a nivel de cuero cabelludo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿estas dónde se encuentran ubicadas? Justo se encuentra ubicada por encima de la galea. Como les había indicado, la galea en la región temporal tiene dos capas, una externa y una interna. Entonces, ingresa la arteria temporal superficial entre las dos capas y a medida que va dirigiéndose hacia la región superior, esta se dirige sobre la capa externa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya habíamos indicado que la arteria temporal superficial es la más importante, pero aparte de ello también tenemos otras arterias. La arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria, ¿no?, la arteria auricular posterior y la arteria occipital. ¿Ya? No olvidar, por favor, estas 5 ramas o estas 5 arterias que son las más importantes en cuanto a la irrigación del cuero cabelludo. Puesto que si nosotros, por eso es importante al momento de hacer una incisión no podemos hacer un corte acá, porque vamos a dañar también la arteria temporal superficial y toda esta zona queda sin irrigación del cuero cabelludo y va a producir una necrosis de piel. Entonces el paciente va a quedar pues estéticamente no como quisiéramos que llegue. Entonces es importante conocer el recorrido y así como también la circulación del cuero cabelludo para evitar necrosis posteriores. Así como el sistema arterial, el sistema venoso también tiene la misma dirección, es decir, acompaña, ¿no? Acompaña, tenemos aquí, por ejemplo, la arteria y vena supratroclear, la arteria y vena supraorbitaria y bueno, acá la supratroclear, no olvidar que es rama de la arteria facial. Muy bien. Lo otro que es importante también es conocer la inervación del cuero cabelludo, ¿no? Acá tenemos las ramas, esta viene a ser el nervio facial, el cual tiene sus ramas. Aquí está maltés, la rama frontal, la rama cigomática, la rama bucal, mastoidea y la cervical. Es importante la rama frontal debido a que recorre y llega al músculo frontal superior. Entonces, si nosotros dañamos
esta rama, al momento de hacer el corte del cuero cabelludo, el paciente no va a poder arrugar la frente, ¿no? O si dañamos o estos nervios, ya sea el supraorbitario, el supratroclear, el paciente va a tener problemas posteriormente, va a decir, lo siento anestesiado mi cuero cabelludo, no siento esta parte, o hay pacientes que también indican que sienten como quemazón. Entonces es importante conocer estas estructuras y la ubicación de las estructuras para poder hacer las respectivas incisiones, ¿ya? No olviden, por favor, los nervios occipitales, nervio facial, también los nervios supraorbitarios y supratrocleares, los cuales van a inervar a los músculos que ya habíamos indicado anteriormente, al frontal, al temporal y al occipital. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del músculo temporal. Esta es una zona muy importante porque en neurocirugía nosotros realizamos un abordaje terional. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes conocen el terio o no? Que se encuentra ubicado justo en este nivel. Bueno, posteriormente vamos a verlo. Entonces, primeramente vamos a ver el músculo temporal, la cual tiene sus dos fascias, una superficial y otra profunda. Pero el músculo temporal se inserta en la línea temporal inferior. Ustedes tienen el cráneo, hay una línea temporal superior y una línea temporal inferior, ese nivel. Y viene a manera de un abanico, ¿no? Y esta parte, esta línea temporal inferior viene a ser la base de este abanico. Y ustedes pueden apreciar, se inserta a nivel de la apófisis coronoides del hueso maxilar inferior, ¿no? La aponeurosis temporal superficial se va a insertar hacia el hueso cigomático, ¿no? El arco cigomático. Muy bien, seguimos. Entonces, lo propio, ¿no? Tenemos la fascia temporoparietal y la fascia temporal. ¿Por qué es importante conocer estas dos fascias? Porque justo entre ambas fascias, justo a este nivel tenemos una almohadilla, un cojín graso. Debajo de ese cojín graso recorre este famoso nervio facial temporal. Entonces eso es un punto de referencia para nosotros para poder no lastimar o no realizar una incisión a este nivel, porque si nosotros llegamos a este nivel y hacemos el corte, entonces vamos a producir después un daño a nivel del músculo frontal. El paciente no va a poder arrugar la frente. Bueno, acá una imagen en la cual ustedes pueden apreciar el cráneo y pueden apreciar este es el cóndilo y esta es la apófisis coronoides, en el cual se inserta el famoso músculo temporal, el músculo para la masticación, ¿no? Que es importante. Entonces acá más o menos ustedes, vamos a continuar y luego vamos a hablar sobre la parte ósea. Primero estamos hablando de la parte del scalp. Entonces acá también ustedes pueden apreciar al músculo temporal, ¿no? Temporal, esta es la capa superficial y esta es la capa profunda. El músculo temporal en sí se va a adherir al hueso temporal. No existe un nexo en el cual, o sea, así como tenemos el pericráneo, no existe esa capa. Entonces, nosotros al momento de hacer la disección o separar el músculo del hueso, tenemos que tener esto presente y esta zona es muy sangrante. Acá un poco vamos a recalcar sobre esos cojines grasos que les estaba indicando, ¿no? Entonces tenemos aquí la hoja superficial de la fascia temporal superficial, luego viene aquí ese famoso cojín temporal graso, debajo del cual discurre el famoso nervio facial con su rama frontal. Y luego tenemos la capa profunda de la fascia temporal y también existe la presencia de otro cojincito, otro cojín más inferiormente, y esto también sirve, ¿no? Sirve de apoyo, de soporte para que el músculo o las partes de afuera no tengan contacto con la parte rugosa del hueso.
Acá también es otra imagen, más o menos aquí la imagen, cómo está en relación con el cráneo, el músculo temporal. Como ustedes pueden apreciar acá, está bien adherido, no existe una capa que lo separe. Directamente el músculo temporal se adhiere al hueso. Es importante conocer esta área, al menos para el abordaje perional. Entonces, ya una vez que ya conocemos nuestras 5 capas, entonces vamos a proceder acá ustedes pueden apreciar en esta imagen A, ¿no? La piel, se está realizando la incisión, en este caso realizamos la incisión con un bisturí, posteriormente utilizamos un monopolar, bipolar, otros utilizan tijeras, ¿no? Para realizar el corte de la galea poneurótica. Y una vez que estamos realizando el corte, como el cuero cabelludo es muy sangrante, se utilizan los clips de Rayleigh, estos clips, para que no se produzca el sangrado. Nosotros, si en caso no hubiera esos clips de Rayleigh, utilizamos los famosos bipolares, ¿no? La hemostasia de tipo monopolar o bipolar. Una vez realizada, ya aquí estamos separando la galea, ¿no? Entonces, y estamos reconociendo capa por capa, estamos realizando la separación. Aquí ustedes pueden apreciar en la C, se está realizando con un bisturí la separación, aquí la parte de la galea y la parte del pericráneo y de la galea. Y este tejido que ustedes pueden apreciar acá medio, es el tejido laxo o areolar. Entonces, de esa manera realizamos la apertura y preservamos el pericráneo para poder utilizar esto posiblemente para realizar una duroplastía. Muy bien, entonces he ahí la importancia de conocer las famosas capas. Acá les voy a mostrar las incisiones que utilizamos en neurocirugía. Tenemos la incisión bicoronal. Ustedes pueden apreciar justo delante del trago hacia el otro lado, ¿no? Ambos lados siguiendo la sutura coronal, por eso viene bicoronal. Y ustedes pueden apreciar este área sombreada, ¿eh? La incisión se realiza acá y ¿qué significa este área sombreada? Significa que nosotros al momento de hacer la apertura del escal o del cuero cabelludo podemos observar toda esta zona, ¿no? Entonces, y de esa manera podemos realizar las cirugías si requerimos. Son tumores frontales, ¿no? Son lesiones a nivel temporal, entonces tenemos una apertura que nos permite visualizar toda esa área. Muy bien. Entonces, generalmente nosotros hacemos la incisión a nivel, no podemos hacer incisión por acá, nada por el estilo. Tenemos que hacer, tiene unas medidas. Nosotros lo conocemos el triángulo de Campero. Aquí a nivel de la región pretragal, más o menos hay un triángulo especial donde podemos empezar nuestra incisión. Más adelante no. ¿Por qué no podemos hacer más adelante la incisión? Sadali, ¿por qué crees que no se puede hacer más adelante? O sea, tenemos más o menos 1 centímetro para poder realizar la incisión, esta primera incisión. 1 centímetro, ya si nos pasamos los 2 centímetros, no sería adecuado. ¿Por qué será? Sadali. Sadali, ¿estás presente? Pero sí, ¿me escucha? ¿Por qué no podemos hacer una incisión? Tenemos acá más o menos 1.8 centímetros para poder realizar la incisión delante del trago. Más antes, o sea, si pasamos esos 1.8 a 2, 2.5, podemos producir alguna lesión. ¿Por qué será, Nadali? Sí, doctor. Sería porque por ahí podemos encontrar lo que es el nervio facial. Por esto. Sí. Y también la arteria temporal, si no me equivoco. La arteria temporal superficial. Ajá. Y también podemos dañar rango frontal del nervio facial, ¿ya? Por eso, entonces ustedes tienen que imaginar aquí es el meato auditivo, entonces estaría la oreja ubicada más o menos aquí, entonces nosotros tenemos que hacer una incisión, hay un triángulo de Campero
pero no podemos ir más adelante, nos vamos directo a la arteria temporal superficial. Entonces, es por ello que nuestras incisiones las realizamos máximo hasta 1.8 centímetros, ¿ok? ¿Entendido? ¿Por qué toda incisión tiene su porqué? Bueno, acá tenemos otra incisión frontotemporal. Fronto porque está en relación con el hueso frontal. Frontotemporal, ¿ya? Esto también, como ustedes pueden apreciar, nosotros vamos a poder visualizar todo este área sombreada una vez que realicemos la incisión frontotemporal. Aquí hay otro tipo de incisiones en signo de interrogación, como ustedes pueden apreciar aquí, frontal, parietal y temporal. ¿Ya? Entonces nosotros podemos, por eso se llama, ¿no?, abordaje temporal, abordaje frontal. ¿A qué se refiere? Justamente se refiere a este tipo de incisiones también, que muchas veces coinciden, otras no. Entonces, de esa manera, ustedes tengan conocimiento de las incisiones. ¿Por qué en signos de interrogación? Para poder abordar toda esta zona frontal, parietal y temporal. Tenemos, generalmente estas incisiones en signo de interrogación se realizan para las craniectomías descompresivas, ¿no? Inclusive lo hacemos un poco más amplio, más posterior. ¿Para qué hacemos las craniectomías descompresivas? En caso de pacientes con infartos cerebrales malignos, que ustedes muy bien han tocado en el curso de neurología, paciente con infarto cerebral maligno, hace un edema cerebral, hipertensión endocraniana, y ese cerebro necesita espacio. Entonces nosotros hacemos este tipo de incisión, hacemos una craniectomía descompresiva, retiramos el cráneo y luego volvemos a cerrar, ¿ya? Hay otra incisión en T de Kempe que también se realiza para las craniectomías descompresivas, ¿ok? Entonces realizamos una incisión justo hasta 1.8 centímetros delante del trago. Generalmente nosotros es 1 centímetro y hacemos una línea y otra, una frontoparieto occipital, y de esa manera realizamos la apertura del cuero cabelludo. Siempre respetando, ustedes se han dado cuenta, estamos siempre respetando esta vascularización. Esta vascularización y esta inervación. Por ejemplo, una incisión en interrogación realizamos así, de esta forma. ¿Se dan cuenta? De esa manera no estamos dañando estos troncos de la arteria temporal superficial. Nos estamos yendo por esta parte posterior y lo único que estamos tratando, bueno, esto sangrará toda esta zona, pero ya no este tronco, que es principal, porque si nosotros dañamos esto, toda esta piel llega a necrosarse. Ahora, la T de Kempe también lo mismo, se va respetando. Venimos por acá, respetamos esta, a veces la separamos y a veces en caso de que no pudiéramos, la tenemos que lesionar, pero de todas maneras se va respetando la zona frontal. Porque también la región occipital, ustedes ven aquí, hay una arteria, la arteria la occipital, ¿no?, auricular posterior y la occipital, estas también suplementan la irrigación, entonces no habría ningún problema. Entonces hacemos esa incisión T de Kempe, hacemos la región frontal hasta la región parietal y la región occipital, y de esa manera ya tenemos todo este espacio, sin dañar nervios, sin dañar lo que es la parte de la irrigación. Entonces ustedes pueden apreciar acá las incisiones, siempre respetando. Acá tenemos otra incisión supraciliar. Esto generalmente son para lesiones a nivel del lóbulo frontal. Ustedes pueden apreciar aquí las cejas. Entonces tratamos de hacer una incisión por encima de la ceja y de esa manera poder llegar al hueso frontal, a la región por encima de del arco supraorbitario, y podemos realizar un drenaje sin estar, ¿cómo puedo decir? Sin dañar estas partes, pudiendo nosotros evacuar. Hay tumores de la región frontal, hay algunos tumores de la región esfenoidal
o hematomas que lo evacuamos solamente realizando un agujero de 1 centímetro. Ese es otro tipo de incisión, supraciliar, no olvidar, por favor, chicos. Ahora, si nosotros tenemos la fosa media o piso medio, realizamos un abordaje. En este caso es un abordaje curvilíneo, ¿no? Curvilíneo, en el cual hacemos la incisión siempre respetando, ¿no? Respetando acá la arteria temporal superficial, abrimos y de esa manera podemos hacer la craniotomía. Esta es una manera, es un curvilíneo, y esta viene a ser en signo de interrogación también. Ya no muy de nada, bueno, en la imagen anterior les mostré que era más amplia la incisión, en este caso es más pequeña. ¿Qué? Porque queremos solamente abordar la región temporal. Esto generalmente lo realizamos en hematomas epidurales. Porque nosotros, nuestro campo de acceso o nuestra visualización es toda esta zona. Entonces podemos trabajar tranquilamente lo que es la fosa temporal. Muy bien. Acá también tenemos otros abordajes a nivel de la fosa posterior. Como ustedes pueden apreciar, una incisión retroauricular en forma de C o retrosismoidea. Aquí tenemos una incisión paramediana. Mediana es una incisión que se hace justo en la línea media, ¿no? A nivel de la nuca. Y una paralela es una incisión paramediana. Acá tenemos una incisión en paro de Hocke. Tenemos también la incisión, aquí una incisión retroauricular, tenemos la incisión retroauricular en forma de C, y así, múltiple siempre. Ustedes pueden apreciar aquí, siempre respetando lo que es la parte de la irrigación e inervación de cuero cabelludo. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar posteriormente la necrosis. Muy bien. Entonces ustedes pueden apreciar acá también en la parte posterior. Mira, acá al momento de hacer esta incisión desde la línea media y nos vamos en esta forma como un signo de interrogación, ¿no? Estamos respetando acá, por acá, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, así como también la inervación. Entonces, de esa manera, nosotros preservamos la irrigación y la inervación del cuero cabelludo. ¿Ya? ¿Alguna duda frente a todo ello? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hans. Hans. ¿Quién es Hans? A ver, adelante. Doctora, una pregunta. En incisión en T de Kempe, ¿en qué caso se podría realizar? Bien, es una incisión bien amplia, como ustedes pueden apreciar acá, para hacer las craniectomías descompresivas. Porque, como les estaba indicando, generalmente nosotros hacemos esto lo más amplio. Al momento de hacer lo más amplio de eso, podemos dañar aquí la arteria occipital. Porque para hacer una craniectomía descompresiva necesitamos casi que todo el hemisferio que está afectado se libere. Entonces, ¿qué pasa? Si dañamos la arteria occipital o la arteria, retroauricular, producimos necrosis. Entonces, como estamos acá también, mira, un corte aquí, acá, y nos vamos a la temporal superficial, podemos lastimar los dos grandes troncos que están irrigando, entonces pueden producir necrosis. Entonces, al utilizar la T de Kempe, fíjense, preservamos la temporal superficial y también la occipital. Entonces, para las craniectomías descompresivas utilizamos la T de Kempe. ¿Listo? ¿Entendido? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. ¿Y para la base del cráneo, qué incisión podría ser recomendable? A ver, tenemos base de cráneo, mire. Tenemos una base de cráneo acá. Anterior, ¿no? Que es la frontal. Podemos hacer esta incisión
Si es pequeña, no, o sea, una incisión pequeña y podemos evacuar un hematoma, ya sea epidural, ya sea un subdural, solamente haciendo esta incisión supraciliar. ¿Ya? Ahora, si nosotros acá, por ejemplo, en una bicoronal, ¿dónde está la bicoronal? A ver, vamos. Acá. Base de cráneo, piso anterior, bicoronal o frontotemporal. ¿Ok? Piso anterior. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendido? Gracias, doctora. Bicoronal. También se hace la incisión bicoronal para hacer craniostomías descompresivas cuando no hay compromiso del hemisferio, hay compromiso de la región anterior. También se hace una craniostomía descompresiva con una incisión bicoronal. Entonces, podemos hacer medio coronal, así nomás, así como esto, frontotemporal. Entonces ya con eso podemos evacuar la masa, el tumor, algo que se encuentre dentro de la fosa craneal anterior, ¿ok? Y también, de paso, la fosa craneal media, ¿ok? Y ahora para lo que es la fosa posterior, todas estas incisiones que ustedes están apreciando acá. En palo de Hockley, en C, todo ello que abarque la región posterior, ¿sí? ¿Entendido? Mira, como usted puede apreciar, todo está planificado. Dime. Así es. Yes. ¿Ya? Ya. Bueno, ustedes pueden apreciar acá no podemos lesionar nada porque fíjate, el abordaje es casi superior. Entonces aquí viene la arteria occipital normal. Entonces generalmente hacemos en los abordajes frontocigomáticos para tumores cerebrales, ¿no? Nos vamos a la región, pero no está, fíjate, el cuero cabelludo se preserva, porque aquí está la temporal superficial, por acá, bueno, sus ramas terminales se pueden ver afectadas y aquí la arteria occipital, que también estaría irrigando esta zona. Ya entendiste. La idea es preservar esas ramas, las ramas. Eso es lo más importante. Ustedes también cuando vean en emergencia, cuando suturen cuero cabelludo, traten de ubicar siempre las capas y tienen que capa con capa, tiene que no, ¿cómo le podría decir? No la piel con la galea, no, nada de eso, porque queda cosméticamente queda horrible y después cuando retiramos los puntos se abre la herida, o a veces se infecta. Y siempre, por favor, aponeurosis con Bicril 2.0, no utilicen catgut crómico, así es en las comunidades, porque a veces no es lo adecuado, no es el hilo adecuado. Y para piel, utilice nylon 3.0, eso ya está ya protocolizado. ¿Listo? Doctora, disculpe. Sí, te escucho. Doctora, disculpe, tengo una pregunta, pero también quería decirle que me llamó hace rato y no pude contestar porque tengo algunos problemas con el internet que ya pude arreglar. ¿Cómo te llamas? Cristel Ramos, pero me llamo Milagros Ramos. Cristel Milagros Ramos. Cristel. Sí. Cristel, ¿qué más es? Cristel Ramos. Cornejo. ¿Milagros no eres? Sí, pero no, es que me llaman Cristel, doctora, entonces tampoco escuché que me estaba llamando. Ya nos acostumbramos a que digan de Milagro, entonces por eso es que no, ya te entiendo, ya. Doctora, tenía una pregunta, en un traumatismo donde quizá ya se encuentra el cráneo partido, ¿qué tipo de incisión sería la más recomendable? Ajá, ¿qué incisión podría ser la más recomendable en ese caso? Depende de la ubicación Depende de la ubicación de la fractura y también es una fractura expuesta, ¿cierto? Hay lesión de cuero cabelludo. Por ejemplo, tienes una fractura y se ha lesionado en este sentido, ¿cierto? Sí, doctora. En este sentido. Entonces lo que tienes que hacer es aprovechar esa incisión y por eso nomás un poquito más atrás o un poquito más superior. ¿Bien?
En tu mente ya tiene que estar dibujada ya. A ver, ¿dónde está la arteria temporal superficial a este nivel? Entonces, si tú vas a hacer un corte para acá, te vas a ir a la arteria temporal superficial y va a quedar ese cuero cabelludo necrosado. Entonces, en una fractura deprimida, tratar de respetar la misma incisión de la fractura, la misma lesión o la misma exposición del cuero cabelludo y de esa manera no dañar la irrigación del cuero cabelludo. Está bien, doctora. Gracias. Ajá, muy bien. Okay. Gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Yo tengo el mismo caso que la compañera Cristel, doctora. En el momento que usted me llamó, no entraba en la red de Movistar, que estaba bastante mala estos días. Entonces tuve que hacer una recarga y conectarme los datos de mi celular. Sea, doctora, Pablo Sea. Ya, te voy a poner presente. Sí, doctora, porque me demoré en ir a hacer la recarga para ponerle datos a mi teléfono. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, disculpe, muy buenas tardes. Hola. Doctora. Dime. ¿Me escucho? Doctora, tengo el mismo problema de mis compañeros. Paliza, doctora. Paliza, doctora, por favor. Estoy fuera de la ciudad, doctora, y la señal está bien mal, doctora. Disculpe. Ya, listo. Paliza Sequeiros, doctora. Gracias. Ya. Muy bien. Entonces, doctora, disculpe. Dime. Perdón, es también mi caso, doctorita, disculpe, pero le hice constar a la delegada de curso. Soy Tica Sanabria, me llamo Midward Tica Sanabria, doctora. Ya, presente, ya. Por favor. Listo. Entonces todos están presentes. Muy bien, entonces continuamos con la exposición. Entonces es importante ubicar la incisión, es importante saber dónde realizar ya en vuestra memoria visual tiene que estar ya, usted tiene que imaginar de dónde están esos grandes troncos para no dañar o producir necrosis a nivel de cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, en las cirugías, una vez que ya nosotros hemos planificado nuestra apertura de cuero cabelludo, ahora vamos a realizar el cierre. Entonces, al momento de hacer la separación de la galea, tenemos que unir los mismos, galea con galea, ¿ok? Es importante el cierre de la galea poneurótica debido a que tiene que ser un cierre casi hermético, debido a que si nosotros no hacemos un buen cierre, el paciente va a presentar fístulas, se puede infectar la herida, etcétera, ¿ya? Ustedes pueden apreciar varias formas de poder cerrar aquí, con grapas, que bueno, nosotros en nuestro medio no tenemos las grapas. Tenemos aquí los puntos simples, puntos continuos, los continuos profundos, punto anclado, sujet y el subdérmico. Se puede realizar todo ello, pero generalmente el subdérmico no lo realizamos en cuero cabelludo. De preferencia, los simples, pueden ser los continuos profundos y los anclados, ¿ok? Esto es lo que más utilizamos, el anclado, el famoso punto sujet, ¿ok? En los niños hacemos los puntos continuos nada más. ¿Alguna pregunta sobre el cierre? ¿Con qué hilo? Siempre es un Vicryl, 2 ceros, ¿ya? Y el nylon, 3 ceros a nivel de piel. ¿Listo? Pasamos al siguiente tema. Bueno, con eso ya estaríamos terminando la parte de scalp o cuero cabelludo. No se olviden, chicos, ¿ya? Al momento de hacer la cirugía siempre preguntamos ¿en qué capa estamos? ¿Dónde se encuentra la arteria temporal superficial? Bien, ahora vamos a empezar la parte del cráneo. Estamos de afuera hacia adentro. Tenemos aquí algunas referencias anatómicas importantes, ustedes ya lo conocen, súper archiconocidos, ¿no? El hueso frontal, parietal, temporal, etcétera. Es importante conocer desde a nivel frontal y a nivel sagital. Y es importante que ustedes reconozcan al momento de hacer una apertura ya de cuero cabelludo, buscar estas suturas. La sutura, ¿qué sutura será esto? La sutura coronal. Tenemos aquí la sutura. ¿Qué sutura es? ¿Está? Sí. Entonces, ya saben. Temporal, doctorita. Sutura escamosa. Ya.
¿Qué más? ¿Esta qué sutura es? Esta con nombres, lean, agranden vuestras imágenes. Sutura. Lambdoidea, doctora. Lambdoidea, muy bien. Entonces es importante conocer todas estas estructuras anatómicas. Conocer también a nivel, aquí tenemos nuestra famosa sutura sagital, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho una apertura, hemos abierto así, en este sentido. En forma de herradura hemos abierto porque tenemos un tumor a nivel parietal, ¿ya? Hemos hecho una apertura, lo primero que tenemos que reconocer es esta sutura, la sutura sagital. Entonces esta nos sirve de base para poder realizar nuestra craneotomía. ¿Por qué? ¿Qué significa? Esta sutura sagital, debajo que discurre del seno longitudinal superior, por lo tanto tenemos que respetar esta sutura. Si nosotros hacemos nuestra incisión a este nivel, vamos a dañar todo el seno longitudinal y el paciente va a fallecer desangrando. Entonces, más o menos a unos 2 centímetros realizamos nuestro agujero de trepanación, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo, ¿no? En este caso, vamos a realizar a la derecha. Si tenemos un tumor a este nivel, ya pongamos, hacemos aquí un agujero, otro agujero, otro agujero y otro agujero. Y luego hacemos el corte respectivo. Y de esa manera estamos respetando el seno longitudinal superior, porque el seno longitudinal también tiene sus lagunas, ¿no? ¿O cómo se llama? A ver. Bueno, en la siguiente les voy a mostrar. ¿O cómo se llama? Cuerpos. ¿Ve? Chicos, recuerdan, a ver, ¿qué es lo que se encuentra al lado del seno longitudinal superior? Ya. Bueno, seguimos. Entonces es importante conocer estas suturas, ¿ya? Tenemos aquí la sutura frontal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Estos son puntos de referencia clave al momento de hacer nosotros una craneotomía. Acá ustedes pueden ver, este es el punto lambda y esta es la sutura lambdoidea, y de esa manera también podemos llegar a la fosa posterior, ¿no? Y aquí otras estructuras que vamos a mencionar posteriormente. Y aquí a nivel de la base del cráneo, que también es importante conocer. Bueno, tenemos otra sutura en los niños o en los recién nacidos, en la sutura metópica, ¿no? Para que ustedes no confundan, ¿no? Por ejemplo, viene un niño, un recién nacido de 3 días que se ha caído, le hacen una radiografía y ven esto, y no van a estar diagnosticando fractura, no, es una sutura metópica. ¿Listo? Entonces, lo propio aquí, tenemos las suturas de los niños, ¿no? Los cuales tienen que estar abiertas generalmente en los recién nacidos, ¿no? Porque si un niño nace con estas suturas cerradas, se llama craniosinostosis, y ese niño necesita una cirugía para poder, se tiene que abrir nuevamente esas suturas para que el cerebro del niño pueda crecer. Lo mismo acá, tenemos la sutura metópica, la fontanela anterior, bregma, y las suturas coronales, la sutura sagital. ¿Para qué este recuerdo? Para que nosotros necesitamos en neurocirugía conocer la parte de los puntos craniométricos, chicos. Esto es esencial para que nosotros podamos ubicarnos y hacer nuestro planeamiento quirúrgico. Tenemos aquí los puntos craniométricos ubicados a nivel de la línea media, ¿no? Empezamos acá, en la parte anterior, continuamos por la parte superior y luego terminamos en la parte inferior. Son puntos craniométricos impares. También tenemos los puntos craniométricos pares correspondiente a la cara lateral hacia ambos lados. Entonces vamos a empezar a describir cada punto craniométrico. Los más importantes, ¿no? En este caso el óprio es un punto sagital, es la zona que está deprimida. Si ustedes tienen un cráneo en su casa, agarren vuestro cráneo y empiecen a ubicar esos puntos craniométricos. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, nuestro punto importante es la glabela. ¿Por qué? Uno, porque nos permite ubicar que está entre ambos arcos superciliares.
está encima de la raíz. Este punto está relacionado con el seno frontal. Ustedes pueden ver aquí, a ambos lados ahí se encuentran los senos frontales. ¿Qué más está? Se encuentra el seno sagital superior, justo este nivel. Y la fisura interhemisférica, la fisura que separa ambos hemisferios cerebrales, ¿ok? Entonces, este es el punto de inicio. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esa incisión, esa famosa incisión bicoronal que les enseñé, entonces, que les mostré antes, y vemos que abarca toda esta zona. Abrimos, hacemos un repliegue, abrimos el cuero cabelludo, abrimos hacia acá. Nosotros no podemos hacer una incisión por acá, porque ¿a dónde vamos a llegar? Al seno frontal superior, y el seno frontal superior está compuesto de una capa mucosa. Entonces podemos contaminar, o si nosotros al momento de hacer la apertura a este nivel llegamos al seno longitudinal, tenemos que tomar las medidas necesarias de asepsia y antisepsia. Muy bien, entonces por favor, la glabela es el punto medio entre los senos frontales. Es el punto donde se encuentra el seno sagital superior. ¿Ya? Ahí empieza el seno sagital y se va hacia la región posterior. Listo. Y también el punto donde se separa la fisura, o también atraviesa la fisura interhemisférica. Muy bien. Seguimos. Vamos al nacio. Bueno, en cuanto a la localización, seguimos en el ángulo frontonasal. Lo más importante en nacio es que este nivel se encuentra internamente en la apófisis cristagalli, ¿ya? Y corresponde a la línea media del piso anterior. Entonces, nacio, apófisis cristagalli. Glabela, empieza el seno longitudinal superior. Entonces, son los dos puntos importantes. Bueno, aquí hay otros puntos, pero esto más que todo para cirugía maxilofacial. Para nosotros nos interesan estos puntos, nacio y la glabela a nivel frontal. Continuamos avanzando hacia la región superior. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Encontramos el bregma. ¿Qué es el bregma? Justo acá les estaba diciendo, ¿no? Bregma. Este es el bregma, ¿no? Que es la ubicación o la intersección, ¿no? Entre la sutura coronal y la sutura sagital. Bueno, esto nos puede servir, ¿no? En caso se hacen generalmente en cadáveres, se hacen las medidas, entonces más o menos está 13 centímetros posterior al nacio. Es decir, si tú mides desde este punto y te vas hasta la parte superior y más o menos a unos 13 centímetros, vamos a encontrar el bregma. Muy bien. El otro punto craniométrico importante es el vértex. El vértex es la parte más superior del cráneo, ¿ok? Nada más. ¿Y dónde está ubicado? Justo en la sutura sagital. ¿Bien? La sutura sagital. Y luego tenemos al ovelio, es otro punto sagital también, o sea, es un punto que se encuentra a nivel de la sutura sagital. ¿Cómo van a ubicar? Van a encontrar al costadito dos depresiones o dos agujeritos parietales. Busquen, si los que tienen su cráneo en la casa, busquen y ubiquen el ovelio. ¿Okay? Continuamos bajando hacia la parte posterior y encontramos lambda, ¿no? Lo que justamente en antes ustedes me han dicho que era el lambda y bueno, la sutura es el cruce entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea. ¿Cómo podemos ubicar? A 12 centímetros posterior al bregma. Desde el punto bregma te vienes 12 centímetros, tenemos lambda. ¿Ok? O 7 centímetros superior al lineo. Bueno, ahorita todavía no encontramos al lineo. Vamos, seguimos acá. Entonces encontramos al opistocráneo. Es el punto más posterior del hueso occipital. Por favor, no confundir con el lineo. Ya el lineo es la más protuberante del hueso occipital, pero el más posterior, ustedes ubican, cojan su cabeza, vean que la parte más posterior se llama opistocráneo. Se encuentra en la línea media. Luego tenemos al lineo, que es la protuberancia occipital externa. ¿Por qué es importante este punto? Porque internamente se encuentra la confluencia de los senos, o sea, ¿cómo se llama? La prensa de Ehrenfeld. ¿Ya? Muy bien, seguimos avanzando hacia la parte inferior, tenemos al opistio,
que es el borde dorsal del agujero occipital, y el vasium es el borde anterior del agujero occipital. Estos dos puntos son importantes para la cirugía occipito-cervical. Estos dos puntos nos permiten medir. Pero para lo que es cirugía craneal, el opistocráneo, no, más que todo para ubicar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta frente a estos puntos craniométricos de la línea media o impares? Nicole, ¿tienes alguna pregunta sobre la ubicación de los puntos? No, doctora, está bien por el momento. Muy bien. Muy bien, no olvidar, ¿ya? Entonces, cuando estos puntos son importantes, posteriormente ya los vamos a ver en qué. Bueno, continuamos entonces ahora con puntos craniométricos laterales o los pares. Los laterales tenemos acá. El más importante, ¿cómo se llama este punto? Diego, Javier. Doctora, ¿sí? ¿Cómo se llama este punto? Terio, doctora. El terio. A ver, ¿por qué es importante este punto? ¿Algo? ¿Pues algún aporte? Acá mismo lo dice, ¿no? Tiene forma de H, entonces pueden apreciar acá. Línea media y la H. Y es importante porque bueno, en neurocirugía exacto, es el punto más débil, ¿no? La parte más delgadita. Se producen las fracturas de este nivel, ¿no? Bueno, más que todo el ala del senoides. Entonces, este punto es el punto de unión entre el hueso frontal, ¿no? Frontal, hueso parietal, el esfenoidal con el frontal, el esfenoidal con el parietal, el esfenoidal con el temporal. Es el punto más débil. Pero en neurocirugía es el punto más importante para nuestros abordajes, principalmente cuando abordamos, ¿no?, tumores cerebrales, a los aneurismas, los famosos aneurismas del polígono de Wille, ¿no? El aneurisma de la comunicante anterior, o aneurisma de la arteria cerebral media. Entonces, por eso es que al iniciar la exposición ampliamos la parte de la región temporal, ¿no? Muy bien. Entonces es la parte más delicada, más débil, y es la que tenemos que tener más cuidado. El otro punto que importante también es el asterio, que también viene a ser la confluencia de los huesos. Aquí tenemos hueso parietal, temporal y occipital. ¿Por qué es importante este punto? Porque aquí justamente ustedes ven acá hemos indicado que la confluencia de los senos está en el lienio, por eso era importante. Y luego viene el seno. ¿Qué seno viene? ¿Qué seno nace de la confluencia de los senos? El seno transverso, doctora. El seno transverso y luego el seno sigmoides. Entonces justo este nivel viene y aquí cambia, ¿no?, a seno sigmoides. Por eso es importante también identificar este punto para nosotros no poder hacer un agujero y poder dañar y de esa manera lastimar al seno, y el paciente puede fallecer desangrando. ¿Ok? Y también es importante este punto porque a nivel de los lóbulos, ustedes recuerdan, ¿no?, el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, hay una división a nivel de para nosotros poder separar el lóbulo occipital del lóbulo temporal y el lóbulo occipital del lóbulo parietal, nosotros realizamos se podría decir una línea imaginaria,
Entonces, justo se encuentra a este nivel también esa hendidura occipitotemporal. ¿Bien? Entonces, ya más o menos nosotros podemos decir que aquí se encuentra esa hendidura occipitotemporal y que divide al lóbulo occipital del lóbulo parietal. Y si nosotros ascendemos hacia la línea parieto-occipital, de esa manera ya podemos delimitar también al lóbulo occipital. Ese es el otro punto importante, ¿ya? Se encuentra, le llaman la muesquita o la hendidura occipital, ¿ok? Muy bien, entonces haciendo un resumen, también tenemos otro punto importante que es el estefanio. El estefanio, acá, bueno, acá ustedes pueden ver una flecha, sería el estefanio, pero ¿por qué es importante? Bueno, nosotros en vuestros cráneos, no sé si ustedes tienen cráneos ahorita en la casa, sería importante ver, entonces identifiquen esta línea temporal superior. Identifiquen ello y después la sutura coronal. En esta intersección, este es un punto importante, se llama estefanio, la intersección de la línea temporal superior y la sutura coronal. Es importante porque este nivel justamente se encuentra ubicado al nivel, de la corteza cerebral, el punto entre la sutura precentral y la sutura frontal inferior. ¿Ok? Por eso es importante, Estefania. Muy bien. Tenemos otro punto también, otro punto craniométrico lateral es el eurium. El eurium es el centro de la tuberosidad parietal que corresponde a la superficie cortical del giro supramarginal. A ver, voy a tratar de buscar una imagen donde podamos encontrar el eurium. Ya, acá. Esta es la parte superior. El eurium es esta parte más protuberante y más superior, ¿ve? La parte más protuberante del hueso parietal, ¿sí? Este es el hueso parietal, ¿cierto? Entonces, esta es la parte más protuberante y este es el eurium. A ver, en esta imagen más o menos el eurium estaría acá, ¿ya? La más protuberante es del hueso parietal, este nivel. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí se encuentra el giro supramarginal del hueso, del lóbulo parietal, ¿ya? Y ustedes saben muy bien que allí se encuentra el área de Wernicke. Entonces, al momento de hacer la incisión, tenemos que cuidar bastante que tome a nivel del hemisferio dominante. Entonces, de esta manera ya nosotros estamos correlacionando la parte ósea con la parte parenquimal, con la parte encefálica. Por eso es ahí la importancia de estos puntos craniométricos para poder preservar o respetar las zonas elocuentes y de esa manera no producir daño a los pacientes. Muy bien. Este punto, ¿cómo se llama? Daniela Beltrán Salazar. ¿Cómo se llama este puntito? No estoy segura, doctora. Ya, a ver, acá te vamos a dar una ayudita. ¿Cómo se llama este puntito? Este es el que te estoy preguntando. Este punto. Es la unión de las suturas lambdoidea, sutura, ¿qué sutura es? Escamosa del temporal. Este punto, ¿cómo se llama? Acá, aquí está el nombre. Lee, por favor. ¿Logras leer? No se ve bien, doctora. ¿No lees bien? ¿Es el asterion? ¿Eh? ¿El asterion? Es el asterion. No leen bien, está muy, las letras son muy pequeñas. Ahora. ¿Puedes leer, Daniela? Doctora, creo que es porque mi internet no está tan bien. Ah, tu internet, bueno. Y como que se modifica la imagen, pero me imagino que durante la grabación y todo va a estar bien.
Ya. Entonces tenemos este punto que se llama asterion, ¿cierto? ¿Por qué era importante este punto? Marcelo, canal. Aquí está. Doctora, es cuando el seno transverso pasa a ser seno sigmoideo. Ah, muy bien. ¿Y por qué más? Era también un punto de debilidad, si no me equivoco, como el teoría, doctora. El punto imaginario, ¿no? Donde termina la sutura, separa, ¿no? Separa el lóbulo temporal del lóbulo occipital. Posteriormente, cuando veamos la parte de giros y surcos, para recordar, vamos a recordarlos. Muy bien, pasamos a este. Ahora voy a preguntarles, chicos, ¿ya? De acuerdo a todo lo que hemos, les he referido. Empezamos. Por favor, sus audios tienen que estar ahí pendientes. Estamos recordando anatomía elemental, nada más. Porque es importante que identifique. Muy bien. Alessandra Luna. Alessandra Luna. Doctora, presente. Muy bien. ¿Qué sutura será? ¿Qué sutura es esta? ¿Cómo se llama esta sutura? La coronal, doctora. La sutura coronal. Muy bien. ¿Y cómo se llamará este punto entre la sutura coronal y la sutura sagital? ¿Cómo se llama ese punto craniométrico? Es un punto craniométrico. Sí, es el punto más alto. El nombre ¿Cómo se llama? Es el punto más alto. Se me ha ido rato el nombre, doctora. ¿Cómo se llama? El punto más alto. Es el bregma, doctora. ¿Cómo? El bregma. No, digo el bregma, doctora. O el vértex. Es el vértex es el más alto, disculpe, doctora. La unión entre la sutura coronal y la sutura sagital se llama bregma. Eso es lo que estoy preguntando. Pero el punto más alto se llama vértex. No confundan, chicos, ¿ya? El punto más alto, el punto craniométrico más alto de la región superior del cráneo se llama vértex, pero este punto se llama bregma. ¿Ok? Entonces, ¿este cómo que viene a llamarse? Bregma, doctora. Bregma, no olviden, ya, mira, estoy con imágenes, con todo ya, y esto ya ni siquiera para que estudien, con imágenes, utilicen vuestra memoria visual, por favor, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Liz. Liz. Presente, doctor. Presente, doctor. ¿Cómo se llamará esta imagen anatómica? Sería parte del hueso temporal, doctora. ¿Cómo? Parte del hueso temporal donde estaría el terion, doctora. El terion. A ver. Ya. La sutura escamosa, doctora. Ya, para que se pueda ubicar bien. Ustedes están viendo estas imágenes que están con unos bordes así, festoneados así, y todos ellos son suturas, ¿ya? ¿De qué? Suturas. Entonces esta viene a ser la sutura temporal. Esta no es una sutura. A ver, vamos acá arriba. Entonces, ustedes han podido visualizar, ¿no? Esta es la sutura coronal, esta es la sutura temporal, pero aquí hay una línea que nace justo a nivel de la región superior, se podría decir acá, del hueso frontal, ¿no? Que tiene la porción del zigoma del hueso frontal, nace así. Esta es la línea temporal superior. Y debajo hay otra un poco más pequeña. Entonces aquí se inserta el músculo temporal. ¿Ya? El músculo temporal. Entonces esta línea temporal superior interseca con la sutura coronal. ¿Cómo se llama ese punto? Acá. Esta es ¿sí? Y esta es la sutura coronal.
La intersección de este punto, ¿cómo se llama? Liz. Ahí está su nombre. ¿Puedes leer, Liz? ¿Lees? Liz. ¿Qué he perdido? ¿Yamit? Sí, doctora. La inferior es el terio y la superior es la estefanio. Ya, muy sí, bien. Doctora. Sí, doctora, la estefanio. Ya, entonces, Liz, aquí hay una línea temporal superior. Doctora, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, Liz. Doctora, disculpe, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho, Liz. ¿Me escuchas? Doctora, ¿me logra escuchar? Sí, Liz, te escucho. Debe ser su internet, doctora. Creo que está con un poco de retraso. ¿De quién? ¿De Liz o el mío? El de mi compañera Liz. Liz, doctora, creo que tiene problemas. Eco también. Bueno. Sí, pues parece que no me escucha Liz, pero nosotros lo escuchamos bien. Muy bien, entonces pasamos con Yamit. Yamit. Entonces, no olviden, por favor. Sí, doctora. Entonces, no olvidar este punto, ¿ya? El estefanio viene a ser la intersección del surco precentral y del frontal inferior, ¿ok? Surco precentral y frontal inferior. Más o menos estaría el área de Broca por aquí, ¿ok? Por eso es importante. ¿Ya? Sí, doctora. Muy bien. Sigo preguntando. Voy a preguntar solo con esta imagen nomás. Yamit, ¿qué arteria es esta? Esta que está viniendo acá, en la región preauricular. Y aquí ustedes pueden ver que está encima del hueso. ¿Qué arteria será? Yamit. ¿Qué doctora? ¿Qué arteria será? La temporal superficial. Ya, la arteria temporal superficial. ¿Cuántas ramas tiene? Una rama frontal y una rama parietal. ¿Ya? Mira, fíjense el grosor, es de buen calibre esta arteria, entonces hay que tener cuidado y hay que respetarla al momento de hacer las incisiones. Muy bien. María Los Ángeles. Sí, doctora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. ¿Esta qué sutura es? Eso, doctora, una sutura parietal. Esta, ¿qué sutura es? Sagital, doctora. Ah, la sutura sagital. Eso como, ¿qué se encuentra debajo de la sutura sagital? El punto, doctora. ¿Qué se encuentra? ¿Cómo se llama esto? No lo entiendo, doctora. ¿Cuál me señala? No le veo bien el puntero. ¿No ves bien la imagen? Es su puntero, doctora, no lo ubico bien. No ves bien el puntero, ya. Ya, está la sutura sagital. ¿Ya? Es el hueso. Debajo del cráneo, ¿qué estructura se encuentra? El seno sagital superior, doctora. El seno sagital superior, muy bien. Entonces, más o menos nuestra incisión, ¿a cuántos centímetros hacia la región lateral se debe realizar? ¿A 2 centímetros, a 5 centímetros, a 1 centímetro? Menos de 2 centímetros, 1 centímetro, doctora. Ya, fíjate, este es el seno longitudinal superior, ¿ves? ¿Ves? Y esto, ¿qué viene a ser? Eso es de aquí, los lagos venosos, ¿cierto? Sí, doctora. Si nosotros hacemos a 1 centímetro, vamos a llegar al lago venoso y vamos a sangrar al paciente. Lo ideal es hacer a 2 centímetros, ¿ok? El corte.
¿Listo? ¿Por qué? Por ese motivo. ¿Ya? Para no sangrar al paciente y no dañar este lago venoso. ¿Entendido? Muy bien. Harold. ¿Está Harold? Tal vez por el otro nombre lo conocen. Orlando. Harold Orlando Guzmán Delgado. Liz, ¿está tu compañero? Liz, ¿me escuchas? Doctora, dice que su internet está mal, que no podía ingresar. Doctora, ¿me escucha? Sí, dime. Mi compañero Harold me dijo que no podía ingresar porque tenía un problema de conexión. Muy bien, ya, gracias. Ahora con Karen Milagros. Presente, doctora. Presente. ¿Cómo se llama esta zona? Ay, ya. Esa zona es el cráneo. La unión de las... Ya, a ver, ¿qué huesos relaciona el terio? Va a relacionar es la confusión de la sutura. Bueno, de la sutura coronal, de la sutura escamosa y también va a ser un punto de debilidad. ¿Qué más? ¿Qué huesos compromete? El frontal, el parietal y el temporal. Ya, muy bien. Y otra cosa más que quería acá recordarles, el terio, esta zona es muy importante porque a nivel del parénquima cerebral, ¿no? A nivel de los lóbulos, es la parte más amplia a nivel de la fisura de Silvio, se llama punto inicial, y es allí donde empezamos nosotros el abordaje para poder llegar hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? Para realizar las cirugías principalmente de los aneurismas cerebrales. ¿Ya? Muy bien. ¿Algún voluntario? ¿O alguna pregunta, chicos? Acá tengo otra imagen. ¿Alguna pregunta? No. Entonces... Una cosa que quiero que no confundan al momento de leer las imágenes tomográficas o radiográficas. Ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Generalmente los huesos de la calota están relacionados con los lóbulos cerebrales. En este caso, ustedes pueden apreciar aquí la sutura coronal, vendría a ser el hueso frontal, ¿cierto? Y luego viene la sutura sagital y ambos son los huesos parietales. Pero yo quiero acá, por favor, que ustedes se fijen bien en esta imagen. Tenemos aquí la sutura coronal, la que les mostré antes, y tenemos la sutura sagital. Entonces nosotros decimos, debajo de la sutura coronal y todo lo que está debajo del hueso frontal viene a ser el lóbulo frontal, en este caso el derecho y el izquierdo, ¿no? En este caso. Pero quiero que esto, por favor, no confundan. Este es el hueso parietal, entonces, nosotros tenemos aquí estos surcos cerebrales. Fíjense estos surcos cerebrales. Nosotros conocemos el surco central o la cisura de Rolando, que está aquí. Y ustedes saben muy bien por anatomía que el surco central o cisura, que es el borde lateral o el borde posterior del
lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal está abarcado hasta la zona, inclusive, mire, abarca toda esta zona del hueso parietal. Fíjense, por favor, ¿ya? Cuando ustedes lean las imágenes, no se dejen llevar ya. La sutura coronal termina aquí y el lóbulo frontal está aquí. No. Fíjense, el lóbulo frontal está posterior al hueso frontal, casi la mitad del hueso parietal. ¿Ok? Ustedes ven, esta es la cisura de Rolando, cisura central. Y esta es ya la precentral. ¿Ya? ¿Entendido? Por favor, no confundan, ¿ya? Chicos, ¿está claro? ¿Ya? Este es el surco central o de Rolando. Aquí está el nombre, surco central o de Rolando. ¿Ya? Y está debajo del hueso parietal. No confundir el hueso. Bueno, era una manera de poder relacionar para que ustedes no digan, ya este es lóbulo frontal, este es lóbulo parietal. Muchas veces lleva confusión. ¿Dónde está el tumor? Dicen el lóbulo parietal cuando está en el frontal. ¿Ok? Eso para que tengan en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. Es importante también aclarar lo que es la base de cráneo. Ustedes saben muy bien, es justo la base de cráneo, entonces podemos apreciar acá el ala menor o mayor del esfenoides, chicos. Menor, doctora. El ala menor, muy bien. Entonces, posterior al ala menor, estas son las apófisis clinoides, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser la fosa anterior, ¿ok? Este viene a ser el piso de la fosa anterior. Y aquí ustedes pueden apreciar la apófisis cristagalli y aquí la lámina cribiforme, ¿ok? ¿Sí? Entonces, todo esto viene a ser el piso anterior. El piso medio corresponde al ala menor hacia ¿cómo se llama esta porción? La porción petrosa del hueso temporal, ¿ya? El piso medio. Y el piso posterior, la fosa posterior después del hueso petroso, por favor, no olvidar. Y repasen estos agujeritos por donde atraviesan los vasos y los nervios. Acá podemos ver, ¿no? ¿Qué nervio será aquí? ¿Qué nervio atraviesa por la fisura orbitaria superior? ¿Cómo se llama este nervio? Óptico, doctora. Nervio óptico, muy bien. ¿Esta qué arteria es? Carótida interna. La carótida interna, doctora. Interna. Entonces el nervio óptico más o menos tiene relación con el piso anterior, la carótida interna con el piso medio, ¿ok? Y aquí ustedes pueden apreciar, ¿no? Ven aquí la protuberancia occipital interna, que está en relación con la protuberancia occipital externa, la confluencia de los senos, viene el seno transverso y luego el seno sigmoideo. Entonces detrás de ello está el punto craniométrico denominado asterium, ¿ok? Muy bien, acá también pueden ustedes apreciar en una vista lateral la arteria carótida interna, el ingreso de la arteria carótida interna, que posteriormente se va a dividir en sus ramas, ¿no? La cerebral anterior, cerebral media. Entonces aquí tenemos otra imagen para que ustedes, justamente a nuestra compañera les está preguntando, ¿qué se encuentra debajo de la sutura sagital? Entonces me dice el seno longitudinal superior, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes tengan idea, entonces, piso anterior es rugoso, ¿bien? Entonces, cuando se producen las contusiones por contragolpe, se producen las lesiones por el roce con estas depresiones o, bueno, con estas zonas rugosas, ¿ok? También el golpe con esta zona, con la zona del ala menor del esfenoides. ¿Listo? Entonces, piso anterior, piso medio, y posterior que está debajo. Esta es la tienda del cerebelo, ¿ya? Muy bien, y ustedes ven aquí el tronco cerebral y esta es la hendidura. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya hemos descrito la anatomía del cuero cabelludo, del scalp, la anatomía del cráneo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta?
Ya, vamos a continuar entonces. Tenemos acá, ¿qué arteria será? En el piso medio hay una arteria importante. ¿Qué arteria es, Sadali? Esta arteria, piso medio. Sadali. Victoria. Victoria, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sadali, ¿qué arteria es? Meningia media. La media meningeal, doctora. La arteria meningia media, muy bien. ¿Rama de qué arteria es? Es rama de la arteria como de la cerebral media. No. Media de la carótida interna, doctora. La arteria meningia media. A ver, levante la mano. O de una vez, ¿quién sabe? La arteria meningia media. ¿Rama de qué arteria es? Chicos. De la facial. Ya, vayan buscando. Esta arteria es importante. La arteria de la maxilar. ¿Y la maxilar interna, rama de qué arteria es? Un recuerdo anatómico de tercer ciclo. Carótida externa, doctora. Carótida externa. Doctora. De la carótida externa y de la maxilar interna y la maxilar de la carótida externa. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué estoy acá enfocándoles? Esto es importante. En las fracturas de piso medio o en los hematomas epidurales de piso medio, esta es la arteria que se lastima, la arteria que se lesiona. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos, lo primero que tenemos que buscar es la arteria meningia media para poder cerrar el punto sangrante. ¿Ok? ¿Sí? No olvidar, por favor, ¿ya? Entonces, en hematomas epidurales y fracturas de piso medio, es importante ver lo que es la arteria meningia media. Ustedes pueden ver aquí la ubicación. ¿Ya? Muy bien. Acá, ¿qué será esta estructura? Brian Alexander. Brian. ¿Cómo se llama esta estructura? El quiasma óptico, doctorita. El quiasma óptico. ¿Y acá qué nervios son? ¿Está dirigiendo hacia dónde? Nervio óptico, doctorita. Los nervios ópticos. Muy bien. ¿Esta qué estructura es? Es el primer par craneal, doctora. Ya. El nervio olfatorio. Aquí está el nervio olfatorio y aquí está el bulbo olfatorio, ¿no es cierto? Y abajo está la lámina cribosa. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, y aquí se encuentra ubicado más o menos el polígono de Wilson, está la carótida interna. A ver qué imágenes más he traído. Nada más. Bueno, hasta acá vamos a avanzar. Por favor, repasen para la siguiente clase. Vamos a ver qué nos tocaría ahora. ¿Qué hemos trabajado hueso? ¿Qué más? ¿Qué estructura nos tocaría trabajar? Chicos, hemos empezado cuero cabelludo, cráneo. ¿Qué más? En la siguiente clase, para que lean, chicos. Meninges, doctora. Las meninges, muy bien. Acá tenemos, ¿no? ¿Te acuerdas? Escal, hueso, duramadre, meninges, ¿ya? Duramadre, aracnoides y diamante. Y después empezamos con lo que es la parte del encéfalo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Chao, chicos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Cuídese. Ah,